Me transmigré dentro de una novela BL, como el estudiante mayor destinado a ser carne de cañón. El sistema me asignó una sola misión, atormentar al querido protagonista, esa flor blanca, que todos adoraban. Después de atormentarlo por enésima vez, pregunté con total confianza, he trabajado tanto. Su nivel de oscuridad debe haberse disparado, ¿cierto? El sistema se quedó en silencio, observando un informe de parámetros durante mucho tiempo, y luego, simplemente, se desconectó. Protege tu trasero. Adiós, huésped. No fue sino hasta que me vi debajo de él en la cama que lo entendí. Ivan había estado esperando pacientemente a que yo mismo cayera en su trampa. Luke, la voz de mi padre vino desde arriba, este es el hijo de la tía Magali. A partir de hoy, se quedará en la habitación junto a la tuya. Oh. Un segundo después. Splash. Una taza de leche hirviendo cayó sobre una camisa blanca e impecable. El sonido seco resonó en el comedor, ahora silencioso. Sostenía el vaso vacío con una mano temblorosa, mirando al chico empapado de blanco. Unas gotas de leche tibia colgaban de sus pestañas, deslizándose lentamente por su mejilla, como lágrimas. Ups, me escuché decir, con despreocupación. Se me resbaló. Todo el comedor contuvo el aliento. Por el rabillo del ojo, vi a la tía Magali llevándose la mano a la boca, y el rostro de mi padre ensombreciéndose al instante. Pero mi mirada no se apartó de Ivan. El protagonista descrito en la novela original como una adorable flor blanca, estaba ahora levantando lentamente sus ojos color ámbar, mirándome fijo, sin parpadear. La piel enrojecida por la leche caliente hacía que el rubor en las comisuras de sus ojos se viera aún más vívido. Y, aún así, sonrió. No fue una sonrisa forzada, sino ligera, elegante, tan suave que despertaba un instinto natural de protegerlo. Din. Misión completada, 10%. Valor de oscuridad, más 0. La voz robótica del sistema sonó en mi cabeza. Advertencia, huésped, la respuesta emocional del objetivo es anormal. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo no estaba bien. Según el guión original que el sistema me había proporcionado, Ivan debía morderse el labio con los ojos enrojecidos, conteniendo sus quejas. Luego, mi padre me regañaría y la tía Magali correría a consolarlo. Ese era el camino correcto para aumentar su valor de oscuridad. Está bien, señor, susurró Ivan, sacando apenas la lengua como un gato para lamer la leche del borde de sus labios. La leche está muy dulce. Mi mirada se congeló con ese gesto. Instintivamente, aparté los ojos. Luke. El rugido de mi padre llegó en el momento justo. Pídele disculpas a Ivan. Abrí la boca, pero antes de que pudiera hablar, Ivan ya se había girado, aún con esa sonrisa tranquila. Tío, de verdad fue un accidente. Mi señor no lo hizo con mala intención. Mientras hablaba, bajó apenas las pestañas. Ese leve matiz de incomodidad en su rostro perfecto era suficiente para despertar el deseo de protegerlo en cualquiera. Respiré hondo y golpeé el vaso vacío contra la mesa. Sí, papá. ¿Por qué no te ocupas de tus propios asuntos? Dicho eso, salí del comedor sin mirar atrás, sin notar que la mirada de Ivan permanecía pegada a mi espalda, con emociones imposibles de descifrar en sus ojos. De regreso en mi habitación, cerré la puerta con llave y me dejé caer sobre la cama. 3 días atrás, me había transmigrado dentro de una novela BL titulada El ascenso de la pequeña flor blanca, y me había convertido en el señor malvado, Luke. El sistema me informó que mi misión era llevar al protagonista, Ivan, hacia la corrupción. Si fallaba, sería eliminado. En la historia original, Luke era el típico hermanastro cruel, celoso del carisma y la popularidad de Ivan. Lo atormentaba sin piedad. Al final, los muchos admiradores de Ivan se unían para destruir la vida de Luke, dejándolo en ruina y humillación. Mi tarea era seguir esa misma trama, pero esta vez, el sistema exigía que empujara a Ivan hacia la oscuridad real, no que lo dejara como la inocente flor blanca del original. Algo no encaja, murmuré, repasando la escena anterior con el ceño fruncido. Sistema, ¿por qué Ivan reaccionó así? Escaneando. Tras un breve crujido de estática. El objetivo presenta patrones de comportamiento anormales. Sin embargo, la misión de oscurecimiento debe continuar. Tarea de mañana,
Empújalo a la piscina durante la fiesta de bienvenida. Gemí y pasé una mano por mi cabello. No solo me había transmigrado a una novela, encima me había tocado un sistema defectuoso. Prácticamente es una IA rota. A la noche siguiente, mi padre organizó una fiesta de bienvenida para Iván y su madre. El jardín trasero de la villa estaba iluminado con elegancia, con copas de champán y postres decorando el área alrededor de la piscina. Me situé en una esquina, observando cómo Iván brillaba en medio de la multitud. Vestido con una camisa azul claro, se movía entre la gente con naturalidad, respondiendo a todas las atenciones con su sonrisa suave de siempre. Definitivamente tenía ese algo que atraía a las masas, pensé. Mandíbula fina. Ojos de flor de durazno. Piel tan clara que casi resplandecía, y esos labios, rosados, carnosos, naturalmente atractivos. Incluso su voz tenía un dulzor envolvente. No es de extrañar que los 5 protagonistas originales se pelearan por él. Huésped, ejecute la tarea. La voz fría del sistema sonó en mis oídos. No necesito que me lo recuerdes. Rodé los ojos, bebí un sorbo de jugo y, apretando los dientes, comencé a caminar hacia Iván. Estaba charlando con algunos jóvenes de su edad. Al verme, sus ojos se iluminaron visiblemente. Señor. Me saludó con entusiasmo, la alegría en su voz imposible de ignorar. ¿Viniste? Todos los que nos rodeaban parecían en shock. Después de todo, el incidente de la leche ya se había hecho famoso en nuestro círculo social. Sí, respondí con frialdad, fingiendo indiferencia mientras me colocaba a su lado. ¿La estás pasando bien? Mucho, respondió Iván, con una sonrisa radiante. Especialmente ahora que viniste a hablar conmigo, me hace aún más feliz. Su sinceridad me hizo atragantarme por un instante. Huésped, inicie ahora. El sistema volvió a presionar. Tomé una profunda bocanada de aire y activé mi modo actor al máximo. Fingí resbalar. Todo mi cuerpo se lanzó hacia Iván, pero en secreto, lo empujé con fuerza. Splash. El agua estalló por todas partes. Iván cayó directo a la piscina con un gran chapoteo. Yo, por otro lado, me estabilicé justo en el último segundo, solo se me mojó el dobladillo del pantalón. ¡Dios mío! ¡Iván! Alguien que lo ayude. La escena estalló en caos. Me quedé en el borde de la piscina, viendo cómo Iván pataleaba unos segundos antes de lograr ponerse de pie. La piscina no era profunda, le llegaba al pecho. Pero el hecho de estar empapado de pies a cabeza ya era lo suficientemente humillante. Su camisa blanca, completamente mojada, se volvió translúcida y se pegó a su cuerpo, delineando una cintura delgada y unos abdominales apenas marcados. Iván se limpió el rostro. Su cabello mojado se pegaba a su frente, y el agua le chorreaba por la barbilla. Me estaba mirando otra vez. Sus ojos almendrados se curvaban hacia arriba, con una suave sonrisa en las comisuras. ¿Estaba loco? Lo acababa de empujar al agua. ¿Y aún así podía sonreírme así? Eps. Repetí mi línea con tono plano. Esta vez sí me resbalé de verdad. Iván. La tía Magali gritó mientras corría hacia él. Sal de ahí rápido. Unos camareros torpes se apresuraron a sacarlo del agua. Alguien le pasó una toalla, y él se secó el cabello con calma. Pero sus ojos no se apartaron de mí ni un segundo. Luke. Mi padre se acercó furioso, con el rostro rojo. ¿Lo hiciste a propósito? Instintivamente di un paso atrás. Según el guión original, este era el momento en que debía discutir y acabar castigado. Pero antes de que pudiera decir una palabra, Iván habló primero, como siempre, con suavidad. Tío, el suelo sí estaba resbaloso. Señaló el lugar donde acababa de estar. Hay jugo derramado allí. Me congelé, y efectivamente, había un pequeño charco naranja en el suelo. Pero yo definitivamente no lo derramé. Advertencia. Desviación anormal del guión detectada. La voz del sistema era aguda y penetrante. Nivel de oscuridad del objetivo, +0. Mi padre miró escéptico el suelo, luego a mí. ¿En serio? Estaba tan confundido como él, sin idea de qué responder. Fue entonces cuando Iván estornudó. Y luego otra vez. Y una tercera vez.
¡Achís! Todo su cuerpo tembló, su ropa mojada pegada a su cuerpo delgado bajo la brisa nocturna. Sus labios comenzaban a ponerse pálidos. Iván, ¿te estás resfriando? La tía Magali lo abrazó preocupada. Rápido, entremos para que te cambies. Todos se agruparon a su alrededor y lo guiaron hacia la casa. Al pasar junto a mí, se detuvo apenas un instante. Su voz fue apenas audible, lo justo para que se la llevara el viento. Gracias por la sorpresa, senpai. Me quedé congelado en el lugar. Esa misma noche, mi padre revisó las grabaciones de seguridad. Aunque el ángulo no captaba claramente cómo empujaba a Iván, sí mostraba que estaba justo a su lado. Iván se resfrió, dijo mi padre con frialdad en el estudio. Ve a cuidarlo. ¿Qué? Yo, abrí los ojos como platos, fingiendo inocencia. ¿No tenemos empleadas para eso? Ese será tu castigo. Sin darme oportunidad de protestar, me empujó una caja de medicamentos en los brazos. Ve. Ahora. Dictadura feudal, murmuré entre dientes, frunciendo el rostro. ¿Qué dijiste? Mi padre me fulminó con la mirada. Dije que eres increíblemente sabio y decidido, con una autoridad insuperable, respondí con cara de póker, y salí corriendo del despacho. Me paré frente a la puerta del cuarto de Iván, con la caja en brazos, sin atreverme a tocar. La advertencia del sistema seguía sonando en mi cabeza, alerta severa. El comportamiento del objetivo se ha desviado del esperado. El anfitrión debe intensificar el nivel de provocación. ¿Basta? Me estás dando dolor de cabeza. Me froté las sienes, agotado. Senpai, ¿piensas quedarte ahí toda la noche? La puerta se abrió de repente desde dentro. Iván estaba envuelto solo en una toalla. Aún tenía el cabello mojado, y un suave aroma a gel de baño flotaba en el aire. Su piel pálida y tersa brillaba bajo la luz cálida. Instintivamente di un paso atrás, pero él me agarró de la muñeca y me jaló hacia adentro. ¿Viniste a cuidarme, senpai? Iván cerró la puerta. Sus ojos se curvaron como lunas crecientes, y su voz era dulce y afectuosa. Iván está muy feliz. Yo, tartamudeé, mis ojos saltando nerviosos por la habitación. El cuarto de Iván era un poco más pequeño que el mío, pero acogedor y decorado con gusto. Varios bocetos colgaban de las paredes, y un retrato en acuarela sin terminar reposaba sobre el escritorio. Era un perfil, pero me resultaba extrañamente familiar. ¿Quién es el de esa pintura? Pregunté sin poder evitarlo. Iván soltó una risita baja, pero no respondió. En vez de eso, se inclinó más, entornando los ojos. Senpai huele muy bien. ¿Qué tonterías estás diciendo? Entré en pánico y retrocedí, casi tirando el escritorio. Te toma tus medicinas de una vez. Le tendí la caja, pero él la atrapó con calma y la dejó a un lado. Iván dio un paso hacia mí. Yo retrocedí. Hasta que choqué con el borde de la cama y caí sentado sobre ella. Cuando me empujaste hoy a la piscina, te veías tan genial, senpai. Se inclinó, apoyando las manos a ambos lados de mí, con una expresión inocente y dulce. El agua estaba helada, pero mi cuerpo ardía por dentro. Ese aroma limpio y tenue me envolvía, nublando mi mente. Te tienes fiebre, por eso estás diciendo locuras. Intenté apartarlo, solo para sentir lo caliente que estaba su pecho. Si tienes fiebre. Su rostro estaba rojo, su respiración entrecortada, pero parecía no importarle. De hecho, se acercó aún más. Senpai, ¿estás preocupado por mí? Su aliento cálido rozó mi oído, acompañado de esa fragancia suave. Por supuesto que no. Volteé la cabeza para evitarlo. Solo, no quiero que papá me culpe otra vez por enfermarte. Al girar, mi oreja rozó accidentalmente sus labios. Voy por agua. Todo mi rostro se puso rojo, incluyendo las orejas. Me escabullí bajo su brazo y corrí hacia la puerta. Justo cuando mis dedos tocaron el pomo, una mano caliente se posó sobre la mía. Iván se acercó por detrás. Su pequeña barbilla se apoyó suavemente en mi hombro. Senpai, su voz, normalmente clara, ahora era ronca por la fiebre. Nos vemos mañana. A la mañana siguiente, durante el desayuno, me enteré de que Iván se transferiría a mi escuela privada de élite.
Las palabras exactas de mi padre fueron, que Iván se una a tu clase. Cuídalo. Masticaba mi tostada sin sentirle el sabor, lanzando miradas furtivas a Iván, sentado frente a mí. Parecía perfectamente bien, nada que ver con alguien que había tenido fiebre la noche anterior. Cortaba su omelette con cuchillo y tenedor con total elegancia. Cuando nuestras miradas se cruzaron, él se detuvo un segundo, luego me sonrió y asintió educadamente. «¿Tengo algo en la cara, senpai?», parpadeó con inocencia. «¿Por qué me miras así?». «No». Bajé la cabeza de inmediato y me bebí el jugo de un trago. El camino al colegio transcurrió en absoluto silencio. Justo antes de bajar del auto, Iván deslizó algo en mi mano. «Un regalo para ti, senpai». Sonrió con picardía, y se alejó con paso ligero. Abrí la palma, era un pequeño sello tallado a mano, hecho con una goma de borrar, un retrato de perfil delicadamente esculpido, de mí, con cada mechón de cabello perfectamente reproducido. ¿Cuándo lo había tallado? ¿Era su forma retorcida de vengarse? Pues bien, misión cumplida. Mi párpado tembló con fuerza. Me quedé mirando la talla inquietantemente realista. Tenía tantas ganas de tirarla en el primer cubo de basura que viera. Pero al pasar junto a uno, recordé de repente que me faltaba una goma en el estuche, y sin pensar, metí el sello en el bolsillo. La transferencia de Iván causó revuelo en todo el campus. Cuando se paró al frente del aula con el mismo uniforme entallado que el mío y se presentó, la clase entera murmuraba emocionada. «Me llamo Iván». «Un placer conocerlos». Hizo una ligera reverencia, su flequillo cayendo con gracia sobre su rostro pálido como la nieve, haciéndolo parecer aún más delicado y refinado. La profesora lo observó pensativa. «Entonces, ¿dónde debería sentarse Iván?» «Profe». Levanté la mano de golpe. «Hay un asiento vacío junto a la ventana, en la última fila. El que está más lejos de mí». La profesora asintió. «De acuerdo, entonces, quisiera sentarme junto a mi senior», interrumpió Iván de repente. Sus hermosos ojos de durazno se fijaron en los míos. No habló en voz alta, pero fue lo suficientemente claro para que todos lo oyeran. «¿Puedo?». El aula estalló en murmullos. «¿Así que es el senior de Luke?». Nunca lo había escuchado mencionar, bajo el peso de tantas miradas curiosas, sentí que me sentaba sobre agujas. La profesora se acomodó las gafas. «El compañero de pupitre de Luke es Joe». «Joe, ¿te importaría cambiarte a la última fila?». Joe asintió con entusiasmo, probablemente aliviado. 5 minutos después, Iván se acercó con sus libros y se sentó a mi lado con toda la gracia del mundo. «Señor», se inclinó y susurró, «le gustó el regalo que le di». Fingí no haberlo escuchado y levanté el libro de texto para bloquear mi rostro. Din. Misión de hoy, humillar públicamente el dibujo de Iván. El sistema llegó justo a tiempo. Miré de reojo el pupitre de Iván. Estaba dibujando en un cuaderno. Perfecto. El cielo estaba de mi lado. Durante el receso del almuerzo, cuando el aula estaba llena de estudiantes, levanté la voz deliberadamente. «Oh. ¿Qué estás dibujando?». «Déjame ver, genio». Y le arrebaté el cuaderno de dibujo de las manos. El aula cayó en silencio absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Iván no se resistió. Simplemente me miró con ojos sinceros y tranquilos. Abrí el cuaderno, listo para burlarme usando las líneas que el sistema me había proporcionado. Pero lo que vi me dejó helado. Era yo. Yo, durmiendo sobre mi escritorio. Cada pestaña, cada hebra de cabello, había sido capturada con un detalle impresionante. Incluso la pequeña baba en la comisura de mis labios estaba cuidadosamente retratada. «Devuélvelo», dijo Iván, extendiendo la mano, su voz inusualmente ansiosa. Instintivamente, levanté el cuaderno aún más alto. Y en el forcejeo, rompí accidentalmente la hoja. «Rip». El sonido del papel rasgándose cortó el aire como un látigo. El tiempo se congeló. Miré el dibujo roto entre mis manos, sintiendo un nudo en la garganta. Lo siento, la disculpa casi se me escapa. Advertencia, el comportamiento del anfitrión se está desviando de los parámetros de la misión. La estridente alarma del sistema me devolvió a la realidad. Cambié de rumbo a la fuerza. Esto es una basura.
Hasta si esparciera arroz sobre el papel y dejara que gallinas picotearan, harían un mejor trabajo que tú. Tiré la hoja rasgada sobre el pupitre de Iván. Los jadeos se escucharon por todo el salón. Iván bajó la mirada hacia el dibujo roto. Sus largas pestañas proyectaban sombras profundas sobre su rostro. Esperé ansiosamente la respuesta del sistema. Según la novela original, este era el momento en que Iván debería salir corriendo del aula con los ojos enrojecidos. Luego, el presidente del consejo estudiantil, su admirador secreto, lo consolaría. Ese sería el inicio de su arco de oscuridad. Pero en cambio, tiene razón, señor. Iván levantó la vista, una leve emoción cruzando sus ojos. Con calma, volvió a juntar las piezas del dibujo, sus dedos rozando suavemente el contorno de mi cara retratada. Realmente no lo dibujé tan bien, pero está bien. Luego se inclinó y susurró suavemente en mi oído. Solo lo suficiente para que lo escucháramos él y yo. Después de todo, cada expresión tuya, ya la memoricé aquí. Se señaló el pecho. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lo empujé por instinto. Sonó el timbre. Tomé mi mochila y salí corriendo del aula. Todo lo que había pasado ese día era simplemente demasiado extraño. Las reacciones de Iván estaban completamente fuera del guión. Y peor aún, desde que susurró esas palabras crípticas, mi corazón no había dejado de latir descontroladamente. Sistema. ¿Qué demonios está pasando? Patrón de comportamiento anormal detectado en el objetivo. La voz mecánica del sistema zumbaba en mi cabeza, con estática incluida. Se aconseja al anfitrión que escale los métodos de inmediato. ¿Métodos más extremos, para provocar su corrupción? Mis pasos se detuvieron. De repente, recordé una escena clave de la novela original. La primera cita de Iván. Según la historia original, Iván debía accidentalmente encontrarse con el presidente del consejo estudiantil, Henry, en una cafetería esa misma tarde. Ese encuentro marcaría el inicio de su arco romántico. Actualización de misión, impedir que Iván se encuentre con Henry. La orden del sistema llegó justo a tiempo. Apreté los dientes y volví corriendo hacia la escuela. El aula ya estaba vacía. Estaba a punto de dirigirme a la salida para interceptarlo, cuando escuché un leve sonido proveniente de la sala de arte. Empujé la puerta. Los tonos dorados del atardecer se filtraban por los ventanales, bañando la sala en una cálida luz. Iván estaba de espaldas a mí, de pie frente a un caballete. Su camisa blanca resplandecía con un dorado suave, delineando su esbelta cintura. Se giró al oír la puerta. Una chispa de sorpresa cruzó por su rostro. Y luego sonrió con radiante alegría. ¿Señor vino a buscarme? Respiré hondo y caminé hacia él con decisión. Ven conmigo. Sin decir más, tomé su delgada muñeca. Iván bajó la mirada hacia mi mano, y luego, obedientemente, me dejó tirar de él, con voz ligera y alegre. ¿A dónde me lleva mi señor? Calle. Solo sígueme. Lo arrastré bruscamente por el pasillo, mi mente buscando desesperadamente un plan. Solo tenía que entretenerlo hasta que cerrara la cafetería, señor. Iván de pronto giró la muñeca, sujetando la mía. Con un solo movimiento, me dio la vuelta y me empujó con fuerza contra la pared. Sus palmas quedaron apoyadas junto a mis oídos. ¿Estás celoso?, preguntó. Su cálido aliento acariciaba mi rostro, con un tenue aroma a té verde. ¿Qué?, balbuceé, la espalda pegada a la fría pared. Iván ladeó la cabeza. Era un rostro que, en teoría, debería parecer puro e inofensivo, pero en ese momento, tenía la barbilla ligeramente levantada, los labios curvados en una sonrisa divertida. Sus largas pestañas caían perezosamente sobre unos ojos brillantes, que destellaban con un matiz extraño, casi perverso. ¿Estás molesto porque tenía planes con otra persona? ¿Cómo sabía lo que estaba pensando? Me obligué a mantener la calma y desvié la mirada. No te creas tanto. Yo solo qué. Iván se acercó aún más, su nariz casi rozando la mía. ¿Solo no querías que viera a Henry? ¿También adivinó eso? Abrí los ojos como platos, sin poder decir una sola palabra. Iván soltó una risa baja. No te preocupes, senpai, susurró con voz ligera.
No me interesa él. Y antes de que pudiera responder, se inclinó, y me besó. Un roce suave y fresco, tan breve como inesperado. Me quedé completamente petrificado. Antes de que pudiera reaccionar, Iván ya se había apartado, ajustando tranquilamente su cuello de camisa. ¿No ibas a llevarme a algún sitio, senpai? Inclinó la cabeza y sonrió, como si nada hubiera pasado. ¿A dónde? Mi mente se quedó en blanco. A cualquier lugar, murmuré. Iván tomó mi mano y entrelazó nuestros dedos. Mientras sea contigo. Como si estuviera poseído, lo llevé a la parte trasera de la montaña detrás del colegio. Casi nadie pasaba por allí. En la novela, era el lugar donde el protagonista desarrollaba vínculos más profundos con sus intereses amorosos. Senpai me trajo a un sitio así. Iván miró alrededor del bosque denso, sonriendo con significado. ¿Qué planeas hacerme? Cállate. Le solté la mano, nervioso. Mi mente no dejaba de repetir el momento en que me besó, como un disco rayado. Ni yo sabía por qué lo había traído hasta allí. Anfitrión, es tu oportunidad. El sistema, que había estado sospechosamente callado, chilló de repente. Hay un acantilado cerca. Esta es la mejor oportunidad para activar el valor de oscurecimiento. Empujarlo por un acantilado. Miré, horrorizado, hacia una pendiente empinada no muy lejos. No era muy alta, pero sí lo suficiente para causar lesiones. ¿Qué estás mirando, senpai? Iván siguió mi mirada. Sus ojos se oscurecieron levemente. Nada. Me apresuré a desviar la mirada. Ya es tarde, mejor volvamos a casa. Me giré para irme. Pero Iván me agarró de la muñeca. La voz mecánica del sistema chilló en mi cabeza. Empújalo, ahora, hazlo. Miré el rostro de Iván, a solo centímetros del mío. Sus ojos color ámbar reflejaban los últimos rayos del atardecer. Como dos llamas parpadeantes. Una sonrisa tenue flotaba en sus labios, como si silenciosamente me animara. ¿En qué piensas, senpai? Preguntó Iván con voz suave. Extendió su mano y acarició mis dedos con delicadeza, provocándome un escalofrío. Tragué saliva con dificultad. El sudor empezaba a perlárseme en la frente. La alarma aguda del sistema y la voz suave de Iván se entremezclaban en mi mente, haciendo que me dolieran las sienes. Mi voz ni siquiera sonaba como la mía. Quiero que tú, antes de que pudiera terminar, Iván se inclinó repentinamente. Su aliento cálido rozó mi oído. ¿Quieres que me lastime? ¿Que sufra? ¿O acaso, su lengua recorrió suavemente el borde de mi oreja, que muera? Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Lo empujé de inmediato. Iván retrocedió unos pasos. Hasta quedar justo al borde del acantilado. No había miedo en su rostro. En su lugar, mostraba una clase de anticipación retorcida. ¿Senpai por fin lo va a hacer? Inclinó la cabeza y sonrió dulcemente. He esperado tanto por este momento. Mis dedos temblaban incontrolablemente. El sistema chillaba en mi cabeza. Advertencia, ejecuta la tarea de inmediato. Lo siento, susurré. Y entonces, corrí hacia él. El cuerpo de Iván se inclinó hacia atrás. Cayendo como un pájaro blanco de alas rotas. En el último segundo, vi que sus labios se movían. Parecía que decía, te atrapé, senpai. Iván. Corrí hasta el borde del acantilado, viendo cómo su figura desaparecía entre la maleza densa más abajo. El corazón se me encogió de miedo y pánico. Me puse de pie tambaleándome y empecé a bajar la pendiente a toda prisa. Las ramas desgarraban mi ropa y arañaban mi piel, pero no me importaba. Tenía que encontrarlo. Tenía que asegurarme de que estuviera bien. Cuando finalmente llegué al fondo del barranco, no había rastro de él. Solo algunas ramas rotas. Y un claro con el pasto aplastado, prueba de que alguien se había caído allí. ¿Iván? Grité desesperado, mi voz resonando por el valle silencioso. Pero no hubo respuesta. El cielo comenzaba a oscurecerse, las sombras alargándose entre los árboles. Saqué el móvil. Pero no tenía señal. Justo cuando iba a seguir buscándolo, un dolor agudo estalló en la parte trasera de mi cuello.
La oscuridad me tragó por completo. Cuando desperté, me encontré acostado en una cama suave. La habitación estaba débilmente iluminada. Solo una lámpara de pared proyectaba un cálido resplandor amarillo. Mis muñecas y tobillos estaban atados con seda suave. No dolía. Pero no podía moverme ni un centímetro. ¿Despierto? Una voz familiar salió de las sombras. Iván apareció lentamente, caminando hacia la cama. Llevaba una venda en la frente. Y el brazo derecho enyesado. Pero su sonrisa brillante y deslumbrante seguía exactamente igual. ¿Tú, estás bien? Pregunté con voz ronca, intentando incorporarme. Iván me presionó suavemente por el hombro, con una voz perturbadoramente tranquila. No te muevas, senpai. Tú me empujaste desde esa altura. ¿Cómo podría estar bien? Levantó ligeramente el brazo enyesado y dijo con tono neutro, 3 fracturas. Una conmoción cerebral leve. Y un sinfín de cortes y moretones. Aparté la mirada, con el corazón cargado de culpa. Lo siento, yo no. ¿No lo hiciste a propósito? Iván soltó una risa suave. Alargó la mano y acarició mi mejilla. Lo sé, dijo con tono enigmático. Sé que tú no me harías daño así, fue ese sistema estúpido, ¿verdad? Abrí los ojos con sorpresa. ¿Cómo sabía él sobre el sistema? Iván no respondió. En su lugar, se inclinó, sus labios rozando mi oído. Senpai, ¿sabes en qué pensaba cada vez que me atormentabas? Su lengua lamió suavemente mi lóbulo, dejando un rastro húmedo y ambiguo. ¿Pensaba cómo debería castigarte? Incluso las más mínimas expresiones estaban capturadas con una precisión inquietante. ¿Todo esto, lo dibujaste tú? Mi voz temblaba. Por alguna razón, mi mente regresó a esa acuarela inacabada que había visto en el cuarto de Iván. ¿Ese perfil tan familiar era yo? Iván rodeó mi cintura por detrás. Apoyó su delicado mentón sobre mi hombro, su voz era íntima y suave. Senpai, ¿sabías que, desde el primer momento en que te vi, no he podido dejar de querer dibujarte? Cada expresión tuya, cada movimiento, son tan hermosos que quiero conservarlos para siempre. Mi corazón latía con violencia dentro de mi pecho. Luchaba por contener el torrente de emociones indescriptibles que subían dentro de mí. Me giré para mirarlo de frente, reuniendo todo mi valor para sostenerle la mirada. ¿Por qué haces esto? Las personas normales no actúan así, ¿así como? Iván ladeó ligeramente la cabeza, sus ojos de flor de durazno se curvaron con una sonrisa brillante y deslumbrante. ¿Amar a alguien con tanta intensidad? De pronto, me abrazó con fuerza, encerrándome firmemente entre sus brazos. ¿Sabes lo que pensé la primera vez que me derramaste leche encima? Pensé, cómo lograr que bebieras mi leche todos los días. Esa noche, mientras Iván estaba en la cocina preparando la cena, el sistema, que había guardado silencio durante mucho tiempo, volvió a activarse de repente. Anfitrión, emergencia. Acabo de detectarlo, el valor de oscurecimiento del objetivo y su nivel de posesividad están al máximo, el mundo principal corre el riesgo de colapsar. El sistema del anfitrión emite ahora una misión obligatoria, detener la corrupción del protagonista. ¿Y me lo dices ahora? Rechiné los dientes. Si ya estoy secuestrado. Aún hay algo peor. El sistema, normalmente frío y mecánico, ahora sonaba realmente aterrorizado. Él puede oírme, él puede. La puerta se abrió con un chirrido. Iván entró lentamente, cargando una bandeja con la cena. Sonreía levemente, con burla en la voz. ¿Aún conversando con ese sistema chatarra? Me levanté de un salto, sobresaltado. ¿Tú, de verdad puedes oírlo? Iván dejó la bandeja sobre la mesa, se secó las manos con elegancia. Y sonrió con frialdad. No solo puedo oírlo, sus labios se curvaron en una sonrisa peligrosa. También puedo hacer esto. Se volvió hacia el aire y dijo con voz calmada, sistema. Te ordeno que te apagues inmediatamente. O si no, sus ojos se clavaron en los míos, llenos de una mezcla incomprensible de locura y obsesión. Mantendré a Senpai aquí para siempre. Nunca volverá. Un estallido agudo de estática retumbó en mi mente. El sistema soltó un último lamento distorsionado, anfitrión,
Cuídate, me están forzando a desconectarme. Y luego. El silencio total. Me quedé mirando a Iván, atónito. ¿Quién eres? ¿Cómo es que tienes ese tipo de poder? Iván se acercó, tomó mi rostro con ambas manos con una ternura desconcertante. ¿Quién soy? Rió suavemente. ¿Senpai no lo recuerda? En el mundo real, era tu compañero 2 años menor. Un acosador que te dibujaba en secreto todos los días en la sala de arte. Alguien a quien salvaste una vez sin darte cuenta. Tú nunca miraste hacia atrás, pero yo jamás pude olvidarte. Se inclinó y me besó. Suavemente, con ternura, y luego susurró contra mis labios, bienvenido a mi mundo, senpai. Las palabras de Iván cayeron sobre mí como un rayo. Abrí los ojos con incredulidad. Busqué en su rostro alguna señal de broma, pero su expresión era aterradoramente seria. ¿El mundo real? ¿Compañero? Mi voz temblaba. Mi cerebro se sentía como una masa confusa. ¿De qué estás hablando? Yo ni siquiera te conozco, por supuesto que no lo recuerdas, dijo Iván, soltándome. Se volvió y sacó un cuaderno de bocetos viejo y desgastado del cajón. Para ti, solo fue otro día cualquiera. Abrió el cuaderno. Había página tras página de dibujos a lápiz. Todos de mí, en el mundo real. Yo leyendo en la biblioteca de la universidad. Yo comiendo en la cafetería. Yo bebiendo agua junto a la cancha de baloncesto, pero el que más me impactó fue el de la última página. Un dibujo mío dando el discurso de graduación en el auditorio. Esto es, mis dedos temblaban mientras rozaban la imagen. Un recuerdo vago emergió. En mi tercer año, una primavera, me topé con un chico débil siendo acosado detrás del edificio de arte. Fingí ser parte del consejo estudiantil y los ahuyenté, pero nunca vi bien el rostro del chico. Y luego me fui. Sin pensarlo más. ¿Ahora lo recuerdas? Los ojos de flor de durazno de Iván brillaban como estrellas. Desde ese día, te esperé en todos los lugares donde podrías aparecer, pero tú. Su voz bajó de tono, teñida de tristeza. Te graduaste. Y luego desapareciste. Un sudor frío me recorrió la espalda. ¿Un acto pequeño de bondad había creado a un acosador obsesivo? ¿Entonces todo esto, lo planeaste? Miré a mi alrededor, la mente a toda velocidad. Me transmigré a este mundo, y la misión que el sistema me dio, Iván ladeó la cabeza, con una sonrisa hermosa e indescifrable. No del todo. Solo aproveché la oportunidad. Se acercó más, enredando juguetonamente un mechón de mi cabello entre sus dedos. Después de que desapareciste, te busqué por todas partes. Cuando descubrí que habías sido seleccionado por el sistema y enviado a este mundo, hice todo lo posible por seguirte. ¿También eres un transmigrador? Retrocedí de golpe, tropezando con el borde de la cama y cayendo con fuerza. Iván se movió conmigo, presionándome hacia abajo mientras reía suavemente. ¿Sorprendido, senpai? Su aliento cálido rozaba la piel de mi cuello, con un aroma sutil y elegante. Cruzaré todos los mundos que haga falta, con tal de encontrarte. Temiendo que sintiera los latidos desbocados de mi corazón, intenté empujarlo instintivamente. Mi rostro ardía, pero mi resistencia solo hizo que me sujetara con más fuerza. ¿Aún no lo entiendes? Iván suspiró. Desde el momento en que me empujaste por ese acantilado, las reglas del juego cambiaron. Desde entonces, soy yo quien las escribe. Din. Misión de hoy, humillar públicamente el dibujo de Iván. El sistema llegó justo a tiempo. Miré de reojo el pupitre de Iván. Estaba dibujando en un cuaderno. Perfecto. El cielo estaba de mi lado. Durante el receso del almuerzo, cuando el aula estaba llena de estudiantes, levanté la voz deliberadamente. «Oh. ¿Qué estás dibujando?» «Déjame ver, genio». Y le arrebaté el cuaderno de dibujo de las manos. El aula cayó en silencio absoluto. Todas las miradas se volvieron hacia nosotros. Iván no se resistió. Simplemente me miró con ojos sinceros y tranquilos. Abrí el cuaderno, listo para burlarme usando las líneas que el sistema me había proporcionado. Pero lo que vi me dejó helado. Era yo. Yo, durmiendo sobre mi escritorio. Cada pestaña, cada hebra de cabello,
había sido capturada con un detalle impresionante. Incluso la pequeña baba en la comisura de mis labios estaba cuidadosamente retratada. «Devuélvelo», dijo Iván, extendiendo la mano, su voz inusualmente ansiosa. Instintivamente, levanté el cuaderno aún más alto. Y en el forcejeo, rompí accidentalmente la hoja. «Rip». El sonido del papel rasgándose cortó el aire como un látigo. El tiempo se congeló. Miré el dibujo roto entre mis manos, sintiendo un nudo en la garganta. Lo siento, la disculpa casi se me escapa. Advertencia, el comportamiento del anfitrión se está desviando de los parámetros de la misión. La estridente alarma del sistema me devolvió a la realidad. Cambié de rumbo a la fuerza. Esto es una basura. Hasta si esparciera arroz sobre el papel y dejara que gallinas picotearan, harían un mejor trabajo que tú. Tiré la hoja rasgada sobre el pupitre de Iván. Los jadeos se escucharon por todo el salón. Iván bajó la mirada hacia el dibujo roto. Sus largas pestañas proyectaban sombras profundas sobre su rostro. Esperé ansiosamente la respuesta del sistema. Según la novela original, este era el momento en que Iván debería salir corriendo del aula con los ojos enrojecidos. Luego, el presidente del consejo estudiantil, su admirador secreto, lo consolaría. Ese sería el inicio de su arco de oscuridad. Pero en cambio, tiene razón, señor. Iván levantó la vista, una leve emoción cruzando sus ojos. Con calma, volvió a juntar las piezas del dibujo, sus dedos rozando suavemente el contorno de mi cara retratada. Realmente no lo dibujé tan bien, pero está bien. Luego se inclinó y susurró suavemente en mi oído. Solo lo suficiente para que lo escucháramos él y yo. Después de todo, cada expresión tuya, ya la memoricé aquí. Se señaló el pecho. Un escalofrío me recorrió la espalda. Lo empujé por instinto. Sonó el timbre. Tomé mi mochila y salí corriendo del aula. Todo lo que había pasado ese día era simplemente demasiado extraño. Las reacciones de Iván estaban completamente fuera del guión. Y peor aún, desde que susurró esas palabras crípticas, mi corazón no había dejado de latir descontroladamente. «Sistema. ¿Qué demonios está pasando?» Patrón de comportamiento anormal detectado en el objetivo. La voz mecánica del sistema zumbaba en mi cabeza, con estática incluida. Se aconseja al anfitrión que escale los métodos de inmediato. ¿Métodos más extremos, para provocar su corrupción? Mis pasos se detuvieron. De repente, recordé una escena clave de la novela original. La primera cita de Iván. Según la historia original, Iván debía accidentalmente encontrarse con el presidente del consejo estudiantil, Henry, en una cafetería esa misma tarde. Ese encuentro marcaría el inicio de su arco romántico. Actualización de misión, impedir que Iván se encuentre con Henry. La orden del sistema llegó justo a tiempo. Apreté los dientes y volví corriendo hacia la escuela. El aula ya estaba vacía. Estaba a punto de dirigirme a la salida para interceptarlo, cuando escuché un leve sonido proveniente de la sala de arte. Empujé la puerta. Los tonos dorados del atardecer se filtraban por los ventanales, bañando la sala en una cálida luz. Iván estaba de espaldas a mí, de pie frente a un caballete. Su camisa blanca resplandecía con un dorado suave, delineando su esbelta cintura. Se giró al oír la puerta. Una chispa de sorpresa cruzó por su rostro. Y luego sonrió con radiante alegría. ¿Señor vino a buscarme? Respiré hondo y caminé hacia él con decisión. Ven conmigo. Sin decir más, tomé su delgada muñeca. Iván bajó la mirada hacia mi mano, y luego, obedientemente, me dejó tirar de él, con voz ligera y alegre. ¿A dónde me lleva mi señor? Calle. Solo sígueme. Lo arrastré bruscamente por el pasillo, mi mente buscando desesperadamente un plan. Solo tenía que entretenerlo hasta que cerrara la cafetería, señor. Iván de pronto giró la muñeca, sujetando la mía. Con un solo movimiento, me dio la vuelta y me empujó con fuerza contra la pared. Sus palmas quedaron apoyadas junto a mis oídos. ¿Estás celoso?, preguntó. Su cálido aliento acariciaba mi rostro, con un tenue aroma a té verde. ¿Qué?, balbuceé, la espalda pegada a la fría pared. Iván ladeó la cabeza.
Era un rostro que, en teoría, debería parecer puro e inofensivo, pero en ese momento, tenía la barbilla ligeramente levantada, los labios curvados en una sonrisa divertida. Sus largas pestañas caían perezosamente sobre unos ojos brillantes, que destellaban con un matiz extraño, casi perverso. ¿Estás molesto porque tenía planes con otra persona? ¿Cómo sabía lo que estaba pensando? Me obligué a mantener la calma y desvié la mirada. No te creas tanto. Yo solo que... Iván se acercó aún más, su nariz casi rozando la mía. ¿Solo no querías que viera a Henry? ¿También adivinó eso? Abrí los ojos como platos, sin poder decir una sola palabra. Iván soltó una risa baja. No te preocupes, senpai, susurró con voz ligera. No me interesa él. Y antes de que pudiera responder, se inclinó, y me besó. Un roce suave y fresco, tan breve como inesperado. Me quedé completamente petrificado. Antes de que pudiera reaccionar, Iván ya se había apartado, ajustando tranquilamente su cuello de camisa. ¿No ibas a llevarme a algún sitio, senpai? Inclinó la cabeza y sonrió, como si nada hubiera pasado. ¿A dónde? Mi mente se quedó en blanco. A cualquier lugar, murmuré. Iván tomó mi mano y entrelazó nuestros dedos. Mientras sea contigo. Como si estuviera poseído, lo llevé a la parte trasera de la montaña detrás del colegio. Casi nadie pasaba por allí. En la novela, era el lugar donde el protagonista desarrollaba vínculos más profundos con sus intereses amorosos. Senpai me trajo a un sitio así. Iván miró alrededor del bosque denso, sonriendo con significado. ¿Qué planeas hacerme? Cállate. Le solté la mano, nervioso. Mi mente no dejaba de repetir el momento en que me besó, como un disco rayado. Ni yo sabía por qué lo había traído hasta allí. Anfitrión, es tu oportunidad. El sistema, que había estado sospechosamente callado, chilló de repente. Hay un acantilado cerca. Esta es la mejor oportunidad para activar el valor de oscurecimiento. Empujarlo por un acantilado. Miré, horrorizado, hacia una pendiente empinada no muy lejos. No era muy alta, pero sí lo suficiente para causar lesiones. ¿Qué estás mirando, senpai? Iván siguió mi mirada. Sus ojos se oscurecieron levemente. Nada. Me apresuré a desviar la mirada. Ya es tarde, mejor volvamos a casa. Me giré para irme. Pero Iván me agarró de la muñeca. La voz mecánica del sistema chilló en mi cabeza. Empújalo, ahora, hazlo. Miré el rostro de Iván, a solo centímetros del mío. Sus ojos color ámbar reflejaban los últimos rayos del atardecer. Como dos llamas parpadeantes. Una sonrisa tenue flotaba en sus labios, como si silenciosamente me animara. ¿En qué piensas, senpai? Preguntó Iván con voz suave. Extendió su mano y acarició mis dedos con delicadeza, provocándome un escalofrío. Tragué saliva con dificultad. El sudor empezaba a perlárseme en la frente. La alarma aguda del sistema y la voz suave de Iván se entremezclaban en mi mente, haciendo que me dolieran las sienes. Mi voz ni siquiera sonaba como la mía. Quiero que tú, antes de que pudiera terminar, Iván se inclinó repentinamente. Su aliento cálido rozó mi oído. ¿Quieres que me lastime? ¿Que sufra? ¿O acaso, su lengua recorrió suavemente el borde de mi oreja, que muera? Un escalofrío me recorrió de pies a cabeza. Lo empujé de inmediato. Iván retrocedió unos pasos. Hasta quedar justo al borde del acantilado. No había miedo en su rostro. En su lugar, mostraba una clase de anticipación retorcida. ¿Senpai por fin lo va a hacer? Inclinó la cabeza y sonrió dulcemente. He esperado tanto por este momento. Mis dedos temblaban incontrolablemente. El sistema chillaba en mi cabeza. Advertencia, ejecuta la tarea de inmediato. Lo siento, susurré. Y entonces, corrí hacia él. El cuerpo de Iván se inclinó hacia atrás. Cayendo como un pájaro blanco de alas rotas. En el último segundo, vi que sus labios se movían. Parecía que decía, te atrapé, senpai. Iván. Corrí hasta el borde del acantilado, viendo cómo su figura desaparecía entre la maleza densa más abajo.
El corazón se me encogió de miedo y pánico. Me puse de pie tambaleándome y empecé a bajar la pendiente a toda prisa. Las ramas desgarraban mi ropa y arañaban mi piel, pero no me importaba. Tenía que encontrarlo. Tenía que asegurarme de que estuviera bien. Cuando finalmente llegué al fondo del barranco, no había rastro de él. Solo algunas ramas rotas. Y un claro con el pasto aplastado, prueba de que alguien se había caído allí. ¿Iván? Grité desesperado, mi voz resonando por el valle silencioso. Pero no hubo respuesta. El cielo comenzaba a oscurecerse, las sombras alargándose entre los árboles. Saqué el móvil. Pero no tenía señal. Justo cuando iba a seguir buscándolo, un dolor agudo estalló en la parte trasera de mi cuello. La oscuridad me tragó por completo. Cuando desperté, me encontré acostado en una cama suave. La habitación estaba débilmente iluminada. Solo una lámpara de pared proyectaba un cálido resplandor amarillo. Mis muñecas y tobillos estaban atados con seda suave. No dolía. Pero no podía moverme ni un centímetro. ¿Despierto? Una voz familiar salió de las sombras. Iván apareció lentamente, caminando hacia la cama. Llevaba una venda en la frente. Y el brazo derecho enyesado. Pero su sonrisa brillante y deslumbrante seguía exactamente igual. ¿Tú, estás bien? Pregunté con voz ronca, intentando incorporarme. Iván me presionó suavemente por el hombro, con una voz perturbadoramente tranquila. No te muevas, senpai. Tú me empujaste desde esa altura. ¿Cómo podría estar bien? Levantó ligeramente el brazo enyesado y dijo con tono neutro, 3 fracturas. Una conmoción cerebral leve. Y un sinfín de cortes y moretones. Aparté la mirada, con el corazón cargado de culpa. Lo siento, yo no. ¿No lo hiciste a propósito? Iván soltó una risa suave. Alargó la mano y acarició mi mejilla. Lo sé, dijo con tono enigmático. Sé que tú no me harías daño así, fue ese sistema estúpido, ¿verdad? Abrí los ojos con sorpresa. ¿Cómo sabía él sobre el sistema? Iván no respondió. En su lugar, se inclinó, sus labios rozando mi oído. Senpai, ¿sabes en qué pensaba cada vez que me atormentabas? Su lengua lamió suavemente mi lóbulo, dejando un rastro húmedo y ambiguo. ¿Pensaba cómo debería castigarte? Incluso las más mínimas expresiones estaban capturadas con una precisión inquietante. ¿Todo esto, lo dibujaste tú? Mi voz temblaba. Por alguna razón, mi mente regresó a esa acuarela inacabada que había visto en el cuarto de Iván. ¿Ese perfil tan familiar era yo? Iván rodeó mi cintura por detrás. Apoyó su delicado mentón sobre mi hombro, su voz era íntima y suave. Senpai, ¿sabías que, desde el primer momento en que te vi, no he podido dejar de querer dibujarte? Cada expresión tuya, cada movimiento, son tan hermosos que quiero conservarlos para siempre. Mi corazón latía con violencia dentro de mi pecho. Luchaba por contener el torrente de emociones indescriptibles que subían dentro de mí. Me giré para mirarlo de frente, reuniendo todo mi valor para sostenerle la mirada. ¿Por qué haces esto? Las personas normales no actúan así, ¿así como? Iván ladeó ligeramente la cabeza, sus ojos de flor de durazno se curvaron con una sonrisa brillante y deslumbrante. ¿Amar a alguien con tanta intensidad? De pronto, me abrazó con fuerza, encerrándome firmemente entre sus brazos. ¿Sabes lo que pensé la primera vez que me derramaste leche encima? Pensé, cómo lograr que bebieras mi leche todos los días. Esa noche, mientras Iván estaba en la cocina preparando la cena, el sistema, que había guardado silencio durante mucho tiempo, volvió a activarse de repente. Anfitrión, emergencia. Acabo de detectarlo, el valor de oscurecimiento del objetivo y su nivel de posesividad están al máximo, el mundo principal corre el riesgo de colapsar. El sistema del anfitrión emite ahora una misión obligatoria, detener la corrupción del protagonista. ¿Y me lo dices ahora? Rechiné los dientes. Si ya estoy secuestrado. Aún hay algo peor. El sistema, normalmente frío y mecánico, ahora sonaba realmente aterrorizado. Él puede oírme, él puede. La puerta se abrió con un chirrido.
Iván entró lentamente, cargando una bandeja con la cena. Sonreía levemente, con burla en la voz. ¿Aún conversando con ese sistema chatarra? Me levanté de un salto, sobresaltado. ¿Tú, de verdad puedes oírlo? Iván dejó la bandeja sobre la mesa, se secó las manos con elegancia. Y sonrió con frialdad. No solo puedo oírlo, sus labios se curvaron en una sonrisa peligrosa. También puedo hacer esto. Se volvió hacia el aire y dijo con voz calmada, sistema. Te ordeno que te apagues inmediatamente. O si no, sus ojos se clavaron en los míos, llenos de una mezcla incomprensible de locura y obsesión. Mantendré a Senpai aquí para siempre. Nunca volverá. Un estallido agudo de estática retumbó en mi mente. El sistema soltó un último lamento distorsionado, anfitrión, cuídate, me están forzando a desconectarme. Y luego. El silencio total. Me quedé mirando a Iván, atónito. ¿Quién eres? ¿Cómo es que tienes ese tipo de poder? Iván se acercó, tomó mi rostro con ambas manos con una ternura desconcertante. ¿Quién soy? Rió suavemente. ¿Senpai no lo recuerda? En el mundo real, era tu compañero 2 años menor. Un acosador que te dibujaba en secreto todos los días en la sala de arte. Alguien a quien salvaste una vez sin darte cuenta. Tú nunca miraste hacia atrás, pero yo jamás pude olvidarte. Se inclinó y me besó. Suavemente, con ternura, y luego susurró contra mis labios, bienvenido a mi mundo, Senpai. Las palabras de Iván cayeron sobre mí como un rayo. Abrí los ojos con incredulidad. Busqué en su rostro alguna señal de broma, pero su expresión era aterradoramente seria. ¿El mundo real? ¿Compañero? Mi voz temblaba. Mi cerebro se sentía como una masa confusa. ¿De qué estás hablando? Yo ni siquiera te conozco, por supuesto que no lo recuerdas, dijo Iván, soltándome. Se volvió y sacó un cuaderno de bocetos viejo y desgastado del cajón. Para ti, solo fue otro día cualquiera. Abrió el cuaderno. Había página tras página de dibujos a lápiz. Todos de mí, en el mundo real. Yo leyendo en la biblioteca de la universidad. Yo comiendo en la cafetería. Yo bebiendo agua junto a la cancha de baloncesto, pero el que más me impactó fue el de la última página. Un dibujo mío dando el discurso de graduación en el auditorio. Esto es, mis dedos temblaban mientras rozaban la imagen. Un recuerdo vago emergió. En mi 3er año, una primavera, me topé con un chico débil siendo acosado detrás del edificio de arte. Fingí ser parte del consejo estudiantil y los ahuyenté, pero nunca vi bien el rostro del chico. Y luego me fui. Sin pensarlo más. ¿Ahora lo recuerdas? Los ojos de flor de durazno de Iván brillaban como estrellas. Desde ese día, te esperé en todos los lugares donde podrías aparecer, pero tú. Su voz bajó de tono, teñida de tristeza. Te graduaste. Y luego desapareciste. Un sudor frío me recorrió la espalda. ¿Un acto pequeño de bondad había creado a un acosador obsesivo? ¿Entonces todo esto, lo planeaste? Miré a mi alrededor, la mente a toda velocidad. Me transmigré a este mundo, y la misión que el sistema me dio, Iván ladeó la cabeza, con una sonrisa hermosa e indescifrable. No del todo. Solo aproveché la oportunidad. Se acercó más, enredando juguetonamente un mechón de mi cabello entre sus dedos. Después de que desapareciste, te busqué por todas partes. Cuando descubrí que habías sido seleccionado por el sistema y enviado a este mundo, hice todo lo posible por seguirte. ¿También eres un transmigrador? Retrocedí de golpe, tropezando con el borde de la cama y cayendo con fuerza. Iván se movió conmigo, presionándome hacia abajo mientras reía suavemente. ¿Sorprendido, Senpai? Su aliento cálido rozaba la piel de mi cuello, con un aroma sutil y elegante. Cruzaré todos los mundos que haga falta, con tal de encontrarte. Temiendo que sintiera los latidos desbocados de mi corazón, intenté empujarlo instintivamente. Mi rostro ardía, pero mi resistencia solo hizo que me sujetara con más fuerza. ¿Aún no lo entiendes? Iván suspiró. Desde el momento en que me empujaste por ese acantilado, las reglas del juego cambiaron. Desde entonces, soy yo quien las escribe.